Estamos en nuestro libro En el Jardín de la Paz, escrito por el rabino Shalom Arush. Si tú eres mujer, te invito a que leas la versión para mujeres de este libro. Recuerda que este libro está restringido solo para varones. Y el día de hoy me encuentro con un grupo precioso de varones que estamos reuniéndonos. Son las 5:18 de la mañana de un martes 7 de noviembre del 2023. Así que esto es solo para hombres, ¿vale? Las mujeres tienen su propio libro que el mismo rabino escribió. Entonces, dale next si eres mujer. Si eres varón, quédate, te va a gustar muchísimo y sobre todo te va a confrontar. Sale esto es solo para corazones y para mentes y para varones que anhelan esta rectificación a plenitud con la intención de escuchar este material y sobre todo filtrarlo por la palabra, por las palabras del Mesías, por la instrucción, por los profetas, por los personajes. Arranquemos, estamos en el capítulo número 3, el primer lugar. Vamos a la segunda parte que dice un cortocircuito en la comunicación. En general, la mujer no necesita a su marido físicamente a su lado. Por el contrario, al estar él en casa le molesta y le causa tensión, porque para ella le es mucho más cómodo ocuparse de sus asuntos cuando él no está presente. Pero cuando la actitud del marido no es la adecuada, la sensación de ella de no ocupar el primer lugar en su vida se manifiesta en quejas y exigencias y le pide que vuelva a casa y que se quede mucho tiempo. En realidad, ella no lo necesita verdaderamente en la casa, pero al no saber cómo definir lo que quiere de él, dice, hasta cuando él hace lo que le pide y vuelve a casa a tiempo, ella queda insatisfecha. Por supuesto, cuando el marido no entiende lo que su mujer desea recibir de él y piensa, vine, le ayudé, me quedé en casa varias horas, perdón. ¿Por qué entonces no está contenta? En la mayoría de los casos hasta se lo dice explícitamente. ¿Qué quieres? Hice todo lo que me pediste. ¿Qué te falta? ¿Qué puede alegrarte? Sin embargo, ella misma no sabe lo que quiere y se esfuerza por encontrar una causa y se la dice. El marido la toma en cuenta y trata de resolver también este nuevo asunto, pero también eso ayuda ya que no es pero tampoco, perdón, no también, pero tampoco eso ayuda ya que no es la profunda y auténtica razón de su insatisfacción. Esta pregunta, voy a hacer una pausa un momentito porque esta pregunta es bien común, bien común. Que los varones digan, ya hice aquello, ya hice lo otro, ya corté el césped, bueno, ya podé el césped, ya compré la comida, ya incluso le hice de comer, ya barrí, ya hice la cama, ya llegué temprano, ya le di dinero, ya se supone que ya debería estar contenta. Sin embargo, aquí me está diciendo algo importante y dice que no ayuda, ya que no es la profunda y auténtica razón de su insatisfacción. Y esta parte, como dije, es solo para valientes. En verdad, esta parte es solo para valientes. Así que definitivamente tú vas a necesitar prestar atención en esto con intención y con honestidad si este tema de la paz conyugal con base en la palabra te interesa. Dice, tal situación puede ser definida como un cortocircuito en la relación de la pareja y las cosas siguen complicándose. Ella se pone nerviosa porque él no la comprende, él no entiende lo que ella quiere y esto así esto se extiende sin que nadie sepa a dónde llevará. En realidad todo empezó en el momento en el que el marido le hizo sentir a su esposa o le hizo sentir a su esposa que existe algo más importante que ella, como cuando dijo que no tenía tiempo o le hizo sentir que le molesta en medio de sus ocupaciones o que le priva de algo. Desde el momento en el que la mujer siente que existe algo más importante que ella, todo lo que haga a su esposo no calmará su dolor y seguirá sintiéndose desdichada. Así sigue la pareja viviendo totalmente desconectada hasta que desde lo alto le ayudan a conseguir un alto al fuego hasta el siguiente incidente y así continúa ese círculo vicioso. Dice el siguiente título, sé sabio. En consecuencia, el marido debe sentar cabeza, reflexionar y comprender que cuando su mujer le pide alguna cosa, entonces en lugar de encapricharse y replicar que no es el momento adecuado y que se encuentra en medio de algo importante, etcétera, es preferible renunciar a su tiempo por ella. Así su esposa estará siempre contenta y le dará libertad. Atención con esto porque como dije y vuelvo y repito, perdónenme, tiene que ver solo para personas y caballeros que en verdad tienen la intención de rectificar. Y aquí la palabra clave para todo esto es preferible.
Yo prefiero renunciar, no tengo que hacerlo. Yo he escuchado, no se imaginan cuántas veces a varones que utilizan esta palabra, y a mujeres también, pero utilizan esta palabra de forma indistinta y desmedidamente. Tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y como siempre les digo, no tienes que hacer nada si no quieres. ¿Sí? El tengo es, a pesar de que no quiera, lo voy a hacer. Sobre todo, sobre ese tengo, la palabra que podría existir y podría ayudar muchísimo a entenderlo mejor es necesito o prefiero. Es decir, quisiera. La palabra clave que viene aquí subrayada en color amarillo es prefiero renunciar a mi tiempo por ella. Y aquí dice la palabra o aquí el contexto es que solo es para aquellas personas que desean que esa sea la sabiduría que les rija, ¿sí? Atención, se va a entender mejor a continuación. Dice, también en otras ocasiones, cuando sus puntos de vista se oponen, ya sea en el campo de la economía doméstica o en la educación de los hijos, por ejemplo, el marido no debe obstinarse, sino dejarle a ella que decida primero, que dirija, que tenga la razón. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo me puedes decir que hay que dejar que tenga la razón? Bueno, en caso contrario, le será muy difícil borrar la mala impresión recibida que ella no es importante a sus ojos y él deberá entonces invertir mucho tiempo y energía. Claro, claro, deberá invertir mucho tiempo y energía. Sí, solo si le interesa ese matrimonio. Sí, solo si le interesa a ella. Si es el caso de que realmente ella es alguien con la que él quiere estar el resto de su vida, el varón sabe que hay cosas que en verdad ella es la que debe decidir. ¿Sí? Y más porque aquí todavía se fomenta mucho más esta energía que el Señor ha puesto en las mujeres, esta energía femenina que el Señor les dio, ¿sí? Dice, ya que este tema es tan profundo y fundamental y contiene detalles tan numerosos, el marido debe multiplicar sus plegarias con el fin de que el Creador se apiade de él. Atención con esto, hay que orar, es necesario orar. Debe pedir al Eterno que le ayude a llegar a creer en el principio del primer lugar. Aquí no te están dando opción, mi estimado brother. Aquí no te están dando opción, mi estimado amigo. Pon atención en esta parte y esa es la filosofía judía. La filosofía judía te dice, tú lo que necesitas es pedirle al Señor que te haga creer en el principio del primer lugar. En verdad, lo que tú necesitas no es saber si va a funcionar, averiguar o experimentar o prototipar. Aquí te dicen los judíos, especialmente pues este rabino Shalom Arush, te está diciendo, lo que tú necesitas es que Dios te haga creer que tu esposo es el primer lugar. Y que quede fijo en tu corazón que esa es la voluntad divina. O sea, aquí estos brothers están bien aventados, ¿ah? En muchas ocasiones, y te lo digo por experiencia, grandes conflictos se dan por causa nada más de este estatuto quebrantado, que tu esposo es el primer lugar. Te voy a decir la verdad y te lo dice alguien que se divorció y que perdió su matrimonio. Esto es mucho mejor, infinitamente mejor. Esta parte del primer lugar es infinitamente mejor que la obstinación de un hombre creyendo que tiene el control. Por eso, si me preguntas, yo tomaría ese consejo. Es mejor que tomes ese consejo a que después estés divorciando. Es mucho mejor. Es mucho mejor que tomes esto como estatuto a que lo deseches. ¿Sabes? Porque aquí tiene mucho más que ver con tu rectificación personal que con lo que esperas de tu mujer. Debe rogar mucho al Creador que le permita recordar en toda situación que lo más conveniente en este mundo es considerar a la esposa, incluso más que cualquier ocupación y servicio al Eterno. Atención, más que cualquier ocupación y servicio al Eterno. No se me imagina cuánta gente le duele escuchar esto. Cuánta gente se llena de celo y es un celo completamente erróneo y muy mal fundamentado cuando escucha esto. Que tu esposa y esta congruencia es más importante que tu ocupación y servicio al Eterno. Que entienda que esta es la corrección espiritual que debe atravesar su alma. Y todas estas personas que se llenan de cólera, estos varones que se llenan de cólera cuando escuchan esto, de verdad volteas a ver su matrimonio y te preocupa, pues. Lo tengo bien, bien notado. Y a lo mejor puedas decir que no sé mi edad con respecto a cómo me expreso con respecto a los matrimonios, pero te hablo desde mi ejemplo y desde mi testimonio. Y te hablo porque lo he visto ya en bastantes matrimonios. Personas que se molestan, caballeros que se enojan cuando escuchan que tu relación con tu esposa va por encima de tu servicio y tu ministerio al Eterno. Son los mismos varones que no saben tratar a su esposa y que la esposa ya está cansada y que se le hizo callo la vida por causa de un esposo completamente indiferente
a este tema. Esto es bien potente, ¿ah? Y yo anhelo que si tú estás escuchando esto y si tú de pronto has considerado que va primero tu ministerio y tu servicio al Señor y tu trabajo al Señor, pues de pronto reconsideres que el Señor te llamó al ministerio primero de tu familia. Y de tu familia primero es tu esposa, no son tus hijos, es tu esposa. Y después tus hijos. Así es el orden. Y luego después todas las demás personas. Que entiendas que esa es la corrección espiritual que debe atravesar tu alma. Tu mente, tu corazón necesitan ser rectificadas, refinadas y solo va a pasar con este segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que el Mesías dijo, lo que está en Deuteronomio 6. De no vivir esto, tu alma, tu corazón, tu mente, tu espíritu no está asociando este servicio correcto al Señor. Dice, debe pedir la ayuda divina para que su corazón no le tiente a discutir con su esposa, a darle la sensación que él hace algo sin ganas. Debe entender él que cuando estas situaciones se repiten en forma continua y se acumulan, el corazón de tu mujer queda herido a causa de los rechazos y la vida de la pareja se hace difícil, amarga y muy complicada. Resulta que aunque la lógica y el sentido común indican que el marido tiene la razón, al final de cuentas y en última instancia, la justicia por la que lucha el marido destruye su vida. Otra vez te la voy a volver a leer. Resulta que aunque la lógica y el sentido común indican que tú como marido pudieras tener la razón, al final de cuentas, en el balance final y en última instancia, la justicia por la que lucha el marido destruye su vida. Aquí bien podemos aplicar el refrán, más vale ser sabio que tener razón. Aunque el marido sepa que debe colocar a la mujer en el primer lugar, su corazón lo seduce a oponerse y le dice que esto no se justifica en alguna situación. En un caso será necesario ponerla en su lugar, en otro educarla para que sea responsable. Todos estos argumentos en realidad son solo astucias de la mala inclinación que provienen del egoísmo y del concepto hereje de con mi propia fuerza y el poder de mi mano, según Deuteronomio 8:17. Fíjate, ese hombre no se somete a la divina supervisión individual con la que el Eterno le dirige y se niega a comprender que cuando su mujer le exige algo, es el Eterno mismo quien lo hace. Él debe entonces anular su voluntad frente a la del Creador y superar el impedimento con humildad a través de la oración y el arrepentimiento. No sé si ustedes se acuerdan, y voy a hacer una pausa sencillita aquí, no sé si ustedes se acuerdan, déjenme me muevo, de Jaimito. Jaimito era el tipo que, según no se casó, justamente, acá está, el célibe santo, que no se casó con la intención de poder llegar al cielo y solo, bueno, de solo estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, ¿de acuerdo? Am, y cuando se le empezó a leer, dice acá como el libro, en esta parte inicial, en el capítulo 1, ya bien, bien al principio, ¿de acuerdo? Y dice, Jaimito, estudiaste Torah, rezaste, pronunciaste todas las bendiciones necesarias antes y después. Dice, todos los días te pusiste tzitzit, te colocaste los tefilim, incluso ayunaste más de lo necesario. Dice, sin embargo, no cumpliste con la misión por la cual fuiste enviado al mundo físico. Y aquí este ejemplo es lo que le digo con respecto al amor al prójimo. Dice, estudiaste Torah, pero no lo pusiste en práctica. Si te hubieras casado, te habrías dado cuenta lo lejos que estabas aún del verdadero cumplimiento de la Torah. Dice, ¿acaso no sabes que todo el propósito del estudio de la Torah es adquirir la emuná, la pura y fe firme en el Creador? Dice, el nivel que alcanzaste de esta fe es muy bajo. Y aquí está la parte que me importa. Dice, si te hubieras casado, habrías tenido que enfrentarte con una larga lista de pruebas y tribulaciones al lado de tu esposo. Si ella con todas sus exigencias y demandas te hubiera molestado en tus estudios, no hombre, no habrías pasado las pruebas. Dice, si ella te hubiera reprochado o despreciado, dice, te habrías manchado tu alma con enojo y con quejas. Recién entonces habrías entendido cuán débil era tu fe y cuánto deberías haber trabajado en ella. Dice, pensabas que confiabas en el Creador, pero si solo te hubieras enfrentado al desafío de proveerle el sustento a toda una familia, uff, te habrías dado cuenta de lo débil que en realidad es tu confianza en Dios. Y aquí está lo que les quiero compartir otra vez. Tu esposo y tu familia es el ambiente ideal para tu rectificación mental y espiritual.
Aquí está. Pero la neta, o sea, la verdad, y siendo muy honestos, no cualquiera entiende esta parte, ¿sí? Tenemos la idea de que de pronto llegamos a la familia o llegamos a formar una familia con el rol del liderazgo y el rol de la aplicación de mandato. Sin embargo, aquí te puedes dar cuenta que es una realidad. Esto es cierto. Hasta cuando te casas y la persona es tan cercana, fuera de tu familia, fuera de tus padres, de tu madre, de tu padre, de tus hermanos o hermanas, ya cuando te sales de ese núcleo, el matrimonio es el ambiente perfecto y es la temperatura correcta para que empiece a salir todo de tu corazón, lo que realmente eres. Entonces, por eso dice esta parte esto, dice, tú no te das cuenta que tu esposa está sirviendo como este altavoz del Señor, pues, esta bocina del Señor, este speaker del Señor. Y es tu esposa la que te muestra todo eso, en la que se puede prácticamente, pues, fraguar lo que el Señor quiere decirte. Pero si no entiendes eso, definitivamente significa que no estás cumpliendo ese segundo mandamiento. Olvídate. Es necesario recordar esa parte. Por eso aquí dice eso, cuando su mujer, déjeme lo subrayo bien, cuando su mujer le exige algo, dice, es realmente el Eterno quien lo hace. ¿Sí? Él debe entonces anular su voluntad frente a la del Creador y superar el impedimento con humildad a través de la oración y el arrepentimiento. Todo marido debe pedirle al Creador que le conceda la inteligencia de interiorizar íntegramente este concepto que fortalezca su emuná, que dijimos que es emuná, la fe pura y auténtica en el Creador, y que le ayude a aceptar que es una necesidad emocional, espiritual y mental de su mujer sentir que ella ocupa el primer lugar en su vida. Cuéntenme, ¿qué les parece esto? ¿Te parece que es demasiado? ¿Te parece que es absurdo? ¿Te parece que tiene sentido? ¿Te parece que es mentira? Me gustaría mucho saber qué piensas. Porque de verdad es como empezar quizá a reevaluarnos todo el concepto que creíamos que es el del marido. Y si lo reevaluamos y si le cambiamos y si lo alteramos, también por favor altera y cuida de también alterar con esa misma intención ese segundo mandamiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice ejemplo de una plegaria. Vamos a leer esta plegaria. Dice, Dueño del universo, ¿quieres saber cómo orar? Aquí te dicen el rabino cómo puedes orar. Dueño del universo, por favor, ten piedad de mi esposa, de mis hijos y de mí, y de todos los que dependen de nosotros. Y concédeme, Señor, la capacidad de comprender de todo corazón que toda nuestra felicidad y éxito dependen de la felicidad de mi esposa, y que toda la felicidad de ella depende de que se sienta que es lo más importante para mí. Creador del universo, ten piedad de mí, graba en mi corazón un gran amor hacia mi esposa, y que mi amor hacia ella sea más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Ten piedad de mí para que mi corazón no me seduzca en ningún momento, por ninguna causa y en ninguna forma, a rechazar a mi esposa, a no darle el primer lugar en mi vida que ella merece. Ayúdame, Señor, para superar las pruebas y los obstáculos que deba enfrentar, que frente a todo yo siempre dé prioridad a mi mujer, rechazando y cediendo en cualquier asunto por ella. Concédeme el mérito de saber que tu voluntad es que me conduzca así con mi mujer, porque así lo estableció tu sabiduría, que toda la vitalidad de mi esposa depende de que ella se sienta que está ante todo en el primer lugar en mi vida, de prioridad absoluta. Según este modelo y lo aprendido en este libro, cada uno podrá construir sus propias oraciones de acuerdo a las pruebas que enfrenta en su vida, oraciones individuales. Atención, ¿se acuerdan de aquel versículo que decía, a tu esposo será tu deseo? Pues vamos a retomarlo por acá y empezarlo a asociar. Dice, está prohibido, está prohibido que la mujer sienta que tiene un competidor en la vida. Ella no puede tolerar que haya alguien que le quite a su marido y que por su causa pierda la plena atención de su esposo. Incluso asuntos de mayor importancia como los hijos, el estudio de la Torá, su rabino y con más razón su trabajo, sus actividades recreativas, sus amigos, etc.
En consecuencia, todo asunto de importancia es necesario que el marido multiplique las plegarias para saber cómo deberá actuar, para que su mujer no tenga la impresión de ser confinada a una posición, pues, secundaria en su vida. La necesidad de la mujer de ser lo más importante en la vida de su marido y de continuar atrayendo permanentemente su atención es un decreto del Creador que está escrito en Génesis 3:16, en la Torá. Dice Génesis 3:16, a tu esposo será tu deseo y él te dominará. El significado del versículo es que el marido gobierna el estado de ánimo de su esposa. Es decir, que toda la vitalidad y la alegría de ella llegan única y exclusivamente de él, de la atención que le presta y el honor que le reserva. Por consiguiente, el marido no debe de ninguna manera oponerse a la naturaleza que el Eterno implantó en el alma de la mujer, sino tratar de satisfacer y llenar su alma, ya que ella depende de él. Esto está brutal. Fíjate lo que está diciendo. Ese concepto del dominio no es mentira, sí es real. El hombre va a dominar. Y el hombre, que no es sabio, va a decir, oh, claro, sí, por supuesto, yo voy a dominar. Ese es el lado básico y hasta marketinero de este versículo. Pero lo que está diciendo este rabino es que a lo que se refiere es que por causa de este decreto que el Señor da, ahora literalmente ese dominio va a provocar prácticamente todo. Y la mujer ha sido, a partir de ese decreto, pues justamente previamente colocada con la intención de que solamente sea el marido quien le domina. ¿Qué significa eso? Lo que dice al final. Dice que toda la vitalidad y la alegría de ella llegan única y exclusivamente de ti como su esposo, porque así el Señor la diseñó. Y así fue el Señor lo que le dijo a Eva en Génesis 3:16. Hacia tu esposo será tu deseo y él te dominará. Y el esposo, separado de esto, va a decir, sí, claro, qué bien. Pero el esposo que está entendiendo esto está diciendo, en la torre, ahora va a depender de mí todo lo que implica el dominio. Si yo soy quien va a poder ofrecer todo esto, quien le va a ofrecer todo esto, significará que yo soy responsable de esta provisión que solo yo le puedo entregar. Entonces, para la esposa es sí, un decreto, pero para el esposo es un cargo de responsabilidad, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, mis estimados, es un cargo de responsabilidad ilimitada. No tiene límite. La esposa puede exigir lo que sea y ¿qué crees? Va a estar en su derecho porque el Señor así la diseñó. Porque el marido es quien le domina, el marido va a ser quien le gobierna, hacia el marido será su deseo. ¿Y qué significa eso para ti y para mí? Que hay mucha más tarea de la que te imaginabas. Entonces, la vitalidad y la alegría llegan única y exclusivamente por ti. Eres su único proveedor. De la atención que le presta y el honor que le reserva, por consiguiente, el marido no debe de ninguna manera oponerse a la naturaleza que el Señor plantó. Dice, enumeremos las razones de este decreto divino. Número uno, ya que la mujer provocó el pecado de Adán, el primer hombre que le hizo comer del árbol del conocimiento y con eso trajo la muerte al mundo, ya que antes no era necesario morir, es su castigo que debe recibir toda su vitalidad, precisamente de él. Fíjate nada más. Es castigo de las mujeres, en este caso por este tema de Eva, que su vitalidad la reciba precisamente el marido. Y si no recibe su atención, amor y respeto, se sienta muerta. Ah, ya entendí. O sea, me estás diciendo, Ezequiel, que la mujer es dependiente del varón y no hay autonomía en ella en cuanto a toda esta vitalidad que ella quisiera tener. Sí, la respuesta, según este libro, sí. El Señor la hizo dependiente de ti. El Señor en ese versículo la hizo dependiente de ti como su esposo. Dice, y esto es algo que percibimos claramente, que aunque la mujer tenga todos los bienes del mundo, oro, plata, piedras preciosas, una profesión exitosa, una elevada posición social y la consideración de todos, si no recibe de su marido respeto y honor, no tendrá ninguna alegría y satisfacción, y su vida no tendrá sentido.
Hay un caso interesantísimo de cómo las mujeres más feministas y más radicales de todo el país y de todo el planeta, cuando llega un hombre a su vida que ejecuta como hombre, que le provee como hombre, que se comporta como hombre y que vive como hombre, esta mujer, por más bien intencionada, por más preparada, por más rasgos profesionales, exitosos y de poder que pueda tener, cuando llega un hombre a su vida, y no me van a dejar mentir, mis estimados caballeros, de verdad, no les incomoda doblegar su corazón y poner su deseo hacia él. No importa la amiga que siempre le va a decir, no, amiga, ¿cómo? Si tú, ¿cuánto? Si tú dijiste que jamás, y que por los tuyos, y que tú, y cuánto. Pero cuando llega el hombre correcto a su vida, estas mujeres empoderadas, así imparables, no les preocupa doblegarse ante un hombre que tiene estas cualidades. Así el Señor las programó. Y esa es una cosa, si tú quisieras que tu esposa tuviera este doblegue hacia ti y este anhelo por ti, este deseo por ti, este servicio por ti, no funciona de ella hacia ti en un principio, funciona de ti hacia ella. Un hombre que no tiene esto es un hombre que no ha sabido sembrar. Un hombre que no tiene esto es un hombre que no ha sabido comportarse como un hombre. Y entonces se queja, y todo el tiempo se queja, y todo el tiempo busca culpas, y todo el tiempo quiere que la esposa sea la que cambie, y todo el tiempo es el varón el que espera que la mujer haga. Bueno, razón número dos, por las que el Señor dio este decreto. Adán pecó por su orgullo, por querer lograr lo que dijo la serpiente. ¿Qué dijo la serpiente? En Génesis 3:5 dijo, tan pronto como comáis de él, seréis como Dios. Por lo tanto, como rectificación de aquel pecado, todo hombre está obligado a anular su ego y su orgullo y anteponer los deseos de su esposa a los de él mismo. Esto incluye dar empatía, compasión, entendimiento y un oído que escucha para respetarla y protegerla. Sacrificar sus propios deseos por los de ella le provee al marido la rectificación necesaria de su alma, desarraigando la arrogancia y su tendencia inherente al egoísmo y al orgullo. A un nivel esotérico, eso también es una corrección del pecado de Adán, el pecado del orgullo. Esta parte lo menciona como esotérico, yo más bien diría como a un nivel profético, es dejar de comportarse como este Adán terrenal y empezar a comportarse como ese Adán que es proveniente del Señor, que es, por supuesto, el Hijo del Hombre, Yeshua mismo, ¿sí? Y te puedes dar cuenta en cuál es su carácter y cómo es que funciona él. Literalmente el Mesías muere por la esposa, el Mesías muere por la mujer, el Mesías muere por la novia, a una anulación completa de su vida. Y eso lo podemos leer en las cartas de Pablo, o sea, no es como algo esotérico, es una cosa profética más bien, ¿sí? Y prácticamente te puedes dar cuenta que se dice el Mesías esto, dice, aprende de él, o sea, ama a tu mujer como el Mesías amó a la iglesia y se entregó por ella. Y que dice también, dice, y ámala así, respétala y honrala y de verdad enaltécela para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, el apóstol Pablo tenía un sentido con respecto a eso, de igual forma. ¿Sí? Dice Efesios 5:29 a partir del versículo 29 hasta el 33, dicen, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también el Mesías a la iglesia, de igual forma, porque somos miembros de su cuerpo, dice, miembros de su carne y de sus huesos, literal, carne de mi carne, huesos de mis huesos, está repitiendo exactamente lo mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por demás, cada uno de vosotros ame a su mujer, dice, como cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y a la mujer respete a su marido. Está completamente alineado. Lo que está diciendo aquí está alineado, solo que está extraído, corregido y aumentado. O sea, esta parte, por eso es tan crudo este libro. Y no se imaginan cuánto ahora en estas últimas semanas me he dado cuenta que hay gente que no está dispuesta ni está lista para escuchar esto, pues. Hay mucha gente que no está lista para escuchar esto.
Dice, sojuzgando su ego, el marido repara la herejía del principio con mi propia fuerza y el poder de mi mano. Lo que leíamos hace un ratito de la cita de la Torah. Dice, esto, perdón, le abre el camino a la emuna, que es la adquisición espiritual más alta que pueda soñar en este mundo. Dice, un marido que con mucho gusto anula su propia voluntad frente a la voluntad de su esposa evita luchas, argumentos, dolores de cabeza y muchos malos sentimientos. Con la dicha matrimonial, él es libre de dedicar su tiempo y su energía a cualquier tarea vital que debe hacer. El rezo, o la oración, el arrepentimiento y la humildad le ayudarán a alcanzar ese objetivo. Esa es la parte interesante de todo esto, que es pura siembra, ¿sí? Y después cosecha. Y punto número 3, ya que el pecado de Adán consistió en que él, por su propia y libre voluntad, eligió obedecer a su mujer cuando le estaba prohibido hacerlo, por lo tanto, de acuerdo al principio espiritual de medida por medida, ahora él está obligado a escuchar a su esposa, aun cuando sea en contra de su propia voluntad. ¿Por qué? Dice, porque eligió obedecer a su mujer cuando le estaba prohibido hacerlo. En ese tema no. Así que ahora, en el tema de vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, ahora tú estás obligado como esposo, según este dicho, filosofía judía, a escuchar con voluntad y anular tu voluntad con respecto a tu mujer. ¿De acuerdo? Qué intenso, ¿eh? Qué intenso toda esta cosa. ¿Qué les parece? Avancemos un subtítulo más. Como mono frente al ser humano. Además de la voluntad de dar prioridad a las necesidades y los deseos de su mujer, el esposo necesita expresar el primer lugar que ella ocupa en su vida por medio de no solo simples cumplidos, sino alabanzas que la coloquen en el más alto sitio en todos los ámbitos. En el campo de la belleza, ella es la más bella en el campo de la cocina, ella es la mejor cocinera y así en todos los aspectos. En otros aspectos, ella es la más sabia, la más buena y la más delicada. En el libro del Zohar se menciona que Adán alabó a nuestra madre Eva como la más bella de las mujeres y que todas las demás en comparación eran como un mono frente a este hombre. Por lo tanto, el marido debe también utilizar expresiones como esa para mostrarle claramente a su mujer que es incomparable. Y en particular, en aquellos aspectos en los que ella se siente amenazada, él necesita y él debe salir, dice, de su reserva y expresarse de tal forma que disipe todo temor. En cualquiera donde ella pueda sentirse insegura, ahí entras tú como marido. Por ejemplo, si ella sostiene que su suegra cocina mejor que ella, él debe negarlo y decir que la forma de cocinar de su madre no alcanza ni un millonésimo nivel que tenga ella. Y así en todos los aspectos. Si hay una mujer que es considerada exitosa en algún campo, debe anular esos éxitos frente a las habilidades de su esposa. Esta parte está bien interesante y es una forma muy cruda de poder entender a qué nos referimos o a qué se refiere el libro. Estoy seguro que orando y buscando la dirección del Eterno Camino, esto puede ser funcional para tu vida. Pero la verdad es que nadie más lo va a poder hacer más que tú, si en verdad tienes justamente este deseo de escuchar la voluntad del Señor. Vamos a dejarle hasta aquí, mis queridos amigos. Vamos a continuar la siguiente ocasión. Mientras tanto, me gustaría saber con qué te quedas hasta este punto.